En un vídeo anterior sobre la historia militar, os lo dejo por aquí porque os va a encantar, hicimos un recorrido por las innovaciones más importantes en la guerra, desde la prehistoria hasta nuestros días. Me centré sobre todo en grandes avances tecnológicos y tácticos que cambiaron el curso de las batallas, como los carros de guerra en Mesopotamia, las falanges en la época clásica o la revolución industrial en el armamento moderno. Sin embargo, uno de mis suscriptores me preguntó por qué no mencioné a los tercios españoles, y la verdad es que esa fue una omisión intencionada. Quería hacerles justicia dedicándoles un vídeo completo, porque hablar de los tercios no es solo hablar de una innovación puntual. Los tercios fueron una fuerza tan determinante y revolucionaria en su época que merecen su propio espacio para contar su historia en profundidad. Así que hoy vamos a sumergirnos en la historia de una de las unidades militares más formidables y duraderas que el mundo ha conocido, los tercios españoles. A lo largo de más de un siglo y medio, estos soldados dominaron los campos de batalla de Europa, y muchos los consideran la mejor infantería de su tiempo, si no de toda la historia. Pero, ¿qué los hacía tan especiales? ¿Cómo revolucionaron la guerra en su época? Y lo más importante, ¿cómo pudieron mantener su dominio militar durante tanto tiempo? Hola, curiosas y curiosos de la historia. Hoy responderemos estas preguntas y descubriremos cómo los tercios cambiaron para siempre el arte de la guerra en Europa. Así que prepárate para viajar en el tiempo y conocer todos los secretos de los tercios españoles. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! Los tercios nacen en un contexto de constantes conflictos y expansión territorial. A principios del siglo XVI, el Imperio Español, bajo el reinado de Carlos I y su sucesor Felipe II, enfrentaba múltiples amenazas en Europa y más allá. Francia, el Imperio Otomano y los estados protestantes en rebelión eran solo algunos de los enemigos que querían arrebatarle territorios. Y para mantener la hegemonía se necesitaba un ejército que fuera disciplinado, eficiente y permanente. Y aquí es donde entra en juego la genialidad del gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, quien en las guerras italianas desarrolló una nueva manera de organizar y dirigir a las tropas. Este sistema es el que daría lugar a los tercios españoles, una infantería profesional que supuso un cambio radical en la forma de combatir. Lo que hizo el gran capitán fue modernizar el ejército medieval, introduciendo nuevas tácticas, profesionalizando a las tropas y haciendo del arcabuz, un arma de fuego portátil, la piedra angular de su estrategia. El término tercio tiene varias teorías sobre su origen. Una de las más aceptadas es que se refiere a las tres armas principales que empleaban: la pica, el arcabuz y la espada con rodela. Otra teoría sostiene que se llama así en honor a las tres unidades originales creadas en 1534, el tercio de Nápoles, el tercio de Sicilia y el tercio de Lombardía. Por cierto, pese a que estas tres unidades originales se formaron en territorios fuera de la península ibérica, todas ellas estaban compuestas mayoritariamente por soldados españoles y bajo el mando del Imperio Español. Y aunque los tercios operaron en diversas partes de Europa, siempre se les reconoció por su procedencia española y su lealtad a la monarquía hispánica, de ahí el nombre de tercios españoles. Pues bien, este ejército no estaba compuesto por campesinos reclutados a la fuerza o mercenarios como era habitual en aquella época. Los soldados de los tercios eran voluntarios que se alistaban de manera indefinida, lo que los hacía mucho más comprometidos y leales que sus contrapartes en otros ejércitos. Y es por ello que los tercios han sido comparados con otras unidades militares legendarias a lo largo de la historia, como las legiones romanas o las falanges macedónicas de Alejandro Magno. Sin embargo, hay algo que diferencia a los tercios: su durabilidad y eficacia en combate durante más de 150 años.
Los tercios fueron el pilar del poder militar español durante siglo y medio, y esa capacidad para adaptarse y mantener su eficacia en el campo de batalla durante tanto tiempo los convierte en una de las fuerzas militares más impresionantes de toda la historia. Los tercios eran temidos por la disciplina de sus soldados y por las innovadoras tácticas que empleaban, y una de las formaciones más reconocidas era el cuadro de picas, una estructura defensiva que protegía a los soldados de las cargas de caballería, mientras los arcabuceros y mosqueteros se encargaban de hostigar al enemigo desde la distancia. Los piqueros, armados con largas lanzas de hasta 6 metros, eran los encargados de mantener a raya a la caballería enemiga, y los arcabuceros, por su parte, disparaban en secuencias coordinadas con un ritmo de fuego constante que desgastaba al adversario. Además, los rodeleros, soldados equipados con espadas y escudos pequeños, eran usados en combates cuerpo a cuerpo para romper las líneas enemigas una vez que la caballería y los soldados de infantería enemigos se habían debilitado. Y lo que hacía que estas tácticas fueran tan efectivas era la combinación letal de las armas y la disposición de las tropas. Mientras que los piqueros protegían las líneas y los arcabuceros diezmaban a las fuerzas enemigas, los arcabuceros móviles flanqueaban al enemigo, envolviéndolo en un círculo mortal. Y esta era una táctica que no tenía rival en su época. Los tercios revolucionaron el combate terrestre, y su impacto en la guerra moderna es tan profundo que sus innovaciones tácticas influenciaron la forma en que se combatió en Europa hasta bien entrada la Primera Guerra Mundial. Además, otro componente importante era su logística, y es que para mantener su dominio en Europa, los tercios no solo dependían de su destreza en el campo de batalla, sino también de una logística sin precedentes. Por ejemplo, el Camino Español fue una ruta militar de más de 1000 kilómetros que conectaba Italia con Flandes, y este camino permitía a España enviar tropas, suministros y refuerzos a sus territorios del norte de Europa a través de montañas y terrenos imposibles como los Alpes y la cordillera de los Vosgos. Considerado una obra maestra de ingeniería y planificación logística, el Camino Español fue vital para mantener el control en Flandes y otras regiones del imperio, y a través de este corredor, los tercios pudieron movilizarse y operar en lugares lejanos, asegurando así su influencia en las guerras europeas durante más de un siglo. Eso sí, a pesar de su eficacia en el campo de batalla, la vida de un soldado de los tercios era extremadamente dura. Mal pagados y mal vestidos, los soldados a menudo tenían que buscar formas de sobrevivir con lo que podían. No existía un uniforme oficial, por lo que cada soldado vestía como podía, y solo el morrión, su mítico casco metálico y una banda roja en el brazo identificaban a los miembros de los tercios. Y la vida de los tercios también estaba marcada por una estricta disciplina. Cualquier acto de cobardía o indisciplina se castigaba con dureza. Y al mismo tiempo, el compañerismo era clave para la moral, y los soldados se agrupaban en camaradas, pequeñas unidades de amigos que compartían todo, desde el botín hasta la comida. Y ahora, hablemos de sus batallas más famosas. Y es que los tercios fueron formidables en la teoría, pero en la práctica demostraron una capacidad extraordinaria para ganar batallas decisivas. A lo largo de su historia, los tercios participaron en algunas de las contiendas más importantes del siglo XVI y XVII, y vamos a recorrer algunas de estas contiendas organizadas de manera cronológica para entender el verdadero impacto de los tercios en la historia militar europea. Y empecemos con la batalla de Bicocca, que tuvo lugar el 27 de abril de 1522. Durante la Guerra Italiana de 1521 a 1526, los tercios enfrentaron a las tropas francesas y sus temidos aliados suizos. Los piqueros suizos eran considerados una de las formaciones más poderosas de la época, invencibles en muchos sentidos. Sin embargo, los tercios tenían un as bajo la manga: el uso eficaz de los arcabuces. Y es que los suizos atacaron de manera frontal según su costumbre, pero fueron recibidos por una lluvia de balas disparadas por los arcabuceros españoles que estaban atrincherados detrás de una muralla. Y el resultado fue asombroso. Los suizos perdieron cerca de 4000 hombres, mientras que los tercios no sufrieron ni una sola baja. Y de esta batalla surgió la expresión Bicocca, que hoy en día se refiere a algo fácil de conseguir. Pues bien, la batalla subrayó la eficacia y la superioridad táctica de los tercios frente a formaciones tradicionales que hasta ese momento se consideraban invencibles. Y 3 años después, el 24 de febrero de 1525, se libró la batalla de Pavía,
uno de los enfrentamientos más icónicos en la historia de los tercios. En pleno conflicto de la guerra italiana, las fuerzas de Carlos I de España, también llamado Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, luchaban contra Francisco I de Francia por el control de Italia. Los tercios enfrentaron a un ejército francés que incluía una poderosa caballería de élite y otra vez a los temidos piqueros suizos, pero los franceses no contaban con la capacidad de innovación táctica de los tercios, y la combinación de piqueros y arcabuceros resultó devastadora. Los arcabuces permitieron eliminar a la caballería francesa a distancia, mientras los piqueros mantenían firmes las líneas. La victoria fue aplastante, 15.000 bajas francesas frente a solo 1.500 españoles. Y ojo, que incluso el propio rey Francisco I fue capturado en esa batalla, sí, consolidando así la supremacía militar de los tercios en Italia y forzando a Francia a firmar la Paz de Madrid en 1526. Esta batalla marcó un punto de inflexión en la política europea y reforzó la reputación de los tercios como una fuerza invencible. Y ahora avanzamos al 24 de abril de 1547, cuando se libró la batalla de Mühlberg durante la guerra de Esmalcalda. En este conflicto, los tercios lucharon bajo el mando del emperador Carlos V contra la Liga de Esmalcalda, una coalición de príncipes protestantes en el Sacro Imperio Romano Germánico. Y a pesar de la ferocidad de la resistencia protestante, los tercios demostraron nuevamente su habilidad táctica y su capacidad para adaptarse a situaciones complejas. Lograron una victoria decisiva, desmantelando la Liga de Esmalcalda y consolidando así el control imperial. Lo más notable fue la capacidad de los tercios para cruzar el río y atacar desde una posición inesperada, lo que desorganizó completamente a las fuerzas enemigas. Y esta victoria fortaleció el poder de Carlos V y consolidó la influencia católica en toda la región. Y 10 años después, el 10 de agosto de 1557, los tercios lograron otra de sus victorias más legendarias en la batalla de San Quintín, que fue durante la guerra entre España y Francia. Y es que a pesar de estar en clara inferioridad numérica, los tercios, bajo el mando del duque de Saboya, lograron infligir 12.000 bajas a las fuerzas francesas mientras solo perdieron alrededor de 300 hombres. Este enfrentamiento, que tuvo lugar cerca de la ciudad de San Quintín, en el norte de Francia, fue un golpe devastador para los franceses y, como no, fue una victoria simbólica para los españoles. Por cierto, coincidiendo con la festividad de San Lorenzo, Felipe II decidió construir el famoso Monasterio del Escorial en conmemoración de la victoria. Y esta batalla mostró una vez más la disciplina y táctica superior de los tercios, consolidando la hegemonía militar de España en Europa durante las siguientes décadas. Además, apenas un año después, el 13 de julio de 1558, los tercios volvieron a demostrar su supremacía en la batalla de Gravelinas. Esta contienda se dio en el contexto de la misma guerra entre Francia y España, y fue la culminación de una serie de enfrentamientos en los que España intentaba afianzar su control sobre los Países Bajos. El duque de Saboya, nuevamente al mando, enfrentó a un ejército francés dirigido por Paul de Termes, y aunque en inferioridad numérica, los tercios contaron con el apoyo de una artillería naval excepcional y lograron infligir 10.500 bajas al enemigo mientras solo perdieron 700 hombres. Esta victoria puso fin a las ambiciones francesas sobre Flandes y consolidó aún más el poder de los Habsburgo en Europa. Y años más tarde, el 7 de diciembre de 1585, los tercios protagonizaron una de sus victorias más extraordinarias, conocida como el Milagro de Empel, en pleno corazón de la Guerra de los 80 años, también conocida en España como Guerra de Flandes y en los Países Bajos como Guerra de Independencia de los Países Bajos. Pues bien, en esta ocasión, el tercio del maestre de campo Francisco Arias de Bobadilla, compuesto por unos 5.000 hombres, se encontraba bloqueado en los Países Bajos, en la isla de Bommel, entre los ríos Mosa y Wal, por rebeldes neerlandeses, y la situación era desesperada. Estaban rodeados por completo, con escasez de víveres y ropas secas, y el enemigo les propuso una rendición honrosa, pero, sin embargo, los tercios respondieron con firmeza y dijeron: los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Y ante la negativa española, el almirante neerlandés recurrió a una táctica muy cruel, pero
habitual en aquel conflicto: abrir los diques de los ríos para inundar el campamento enemigo. Y muy pronto, la única porción de tierra firme que quedaba era el pequeño montecillo de Empel, donde los soldados del tercio se refugiaron. Y en medio de ese panorama desolador, un soldado español, mientras cavaba una trinchera, tropezó con un objeto de madera enterrado. Era una tabla flamenca con la imagen de la Virgen María, y este descubrimiento se tomó como una señal divina. Y la imagen fue colocada en un improvisado altar, y el maestre Bobadilla, considerando el hallazgo como una muestra de la protección celestial, animó a sus hombres a luchar con fe y encomendarse a la Virgen Inmaculada. Pues bien, aquella noche, un viento inesperado e intensamente frío azotó la región, helando las aguas del río Mosa, sí, helando las aguas. Y aprovechando esta oportunidad milagrosa, los tercios marcharon sobre el hielo al amanecer del 8 de diciembre y lanzaron un ataque sorpresa contra la flota enemiga, obteniendo una victoria aplastante. El propio almirante enemigo, impresionado por lo sucedido, declaró lo siguiente: «Tal parece que Dios es español al obrar tan grande milagro». Y ese mismo día, entre vítores y aclamaciones, los tercios proclamaron a la Inmaculada Concepción como patrona de los tercios de Flandes e Italia. Y esta victoria quedó grabada en la historia como uno de los episodios más místicos y sorprendentes de los tercios españoles. Y ahora nos vamos 50 años más adelante, exactamente el 6 de septiembre de 1634, que es cuando los tercios libraron la batalla de Nördlingen, una de las últimas grandes victorias durante la Guerra de los 30 años. Esta guerra, librada entre 1618 y 1648 en el corazón de Europa, no fue solo un conflicto más, fue una verdadera contienda global de su tiempo. En ella se enfrentaron las principales potencias europeas, desde el Sacro Imperio Romano Germánico hasta España, Francia, Suecia y muchos otros. Durante 3 décadas, Europa se vio sumida en una vorágine de guerras religiosas, políticas y territoriales que redibujaron el mapa del continente y marcaron el destino de las naciones para los siglos venideros. Este conflicto transformó para siempre el equilibrio de poder en Europa y dejó cicatrices que definirían las relaciones internacionales y la política de toda la región. Pues bien, en ese año 1634, los tercios se enfrentaron a las fuerzas protestantes suecas y alemanas, unas fuerzas que habían dominado gran parte del conflicto hasta entonces. Los tercios, bajo el mando del cardenal infante Fernando de Austria, demostraron una vez más su capacidad para resistir ataques masivos. Y a pesar de estar en desventaja numérica, los tercios lograron infligir una devastadora derrota a las fuerzas enemigas, cambiando el curso de la guerra en favor de los Habsburgo y reafirmando una vez más su reputación como la infantería más temida de Europa. Y finalmente, llegamos a la batalla de Rocroi, librada el 19 de mayo de 1643, que, aunque marcó el principio del fin para los tercios, es una de las más recordadas por su significado simbólico. Pues bien, tras más de 150 años de dominio militar, los tercios fueron derrotados por las fuerzas francesas bajo el mando del duque de Enghien, y a pesar de la derrota, los tercios mostraron una resistencia heroica luchando hasta el final, a pesar de estar rodeados y superados en número. Solo 3.000 de los 20.000 soldados españoles sobrevivieron, y es que la modernización de los ejércitos europeos y la mejora en la artillería hicieron que las tácticas de los tercios quedaran desfasadas, y esta contienda marcó el declive definitivo de la hegemonía militar española, que había dominado los campos de batalla europeos durante más de un siglo con sus temidos tercios españoles. La derrota de los tercios supuso el fin de su imparable reputación y simbolizó el cambio de equilibrio de poder en Europa. Con Rocroi, Francia se consolidó como la nueva potencia militar emergente, mientras que el Imperio español, desgastado por décadas de conflictos, comenzó un rápido declive. En definitiva, esta batalla fue el principio del fin para el poderío militar de los Habsburgo y un símbolo del cambio de era en Europa, preludiando el Tratado de Westfalia de 1648, que reconfiguró el mapa político del continente. Sin embargo, el legado de los tercios sigue vivo. Sus tácticas, disciplina y organización influyeron en los ejércitos modernos, y su impacto cultural es innegable. Los ideales que impulsaron a los tercios fueron una fuente de inspiración para numerosos escritores, poetas y dramaturgos, entre ellos figuras como Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega, Lope de Vega, Quevedo y Calderón de la Barca. No solo los plasmaron en sus obras,
sino que también llegaron a formar parte de estas legendarias unidades de combate. Los tercios españoles dominaron los campos de batalla durante más de 150 años, algo que es espectacular, pero también dejaron una huella imborrable en la historia militar y cultural de Europa, desde sus innovadoras tácticas hasta su influencia en el idioma y la literatura. Los tercios fueron mucho más que una simple unidad militar. Fueron el símbolo de honor, valentía y lealtad que aún resuena en nuestros días. Y nada más por hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de los tercios. Y si te ha gustado este viaje por el pasado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.